Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de Ciudad del Rey? Aquí nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios. Previo a eso vamos a estar escuchando alabanzas, una canción donde estamos adorando al Señor y también mostrando lo que en verdad siempre hacemos. Adoramos al Señor y predicamos su palabra. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda,
cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Te necesitamos, Espíritu de Dios, te necesitamos, Jesús. Tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesucristo, porque tú estás con nosotros. En todo tiempo tú estás con nosotros, Jesús. Gracias, Señor.
Bueno, retomamos entonces este espacio en el cual compartimos la palabra de Dios luego de haber escuchado alguna canción y adoración. La Biblia se compone de todo lo que es de parte de Dios para nosotros y de nosotros para el Señor. Por un lado, le adoramos, le bendecimos, le damos gracias, nos sentimos salvos e hijos de Dios, por eso también predicamos su palabra y le adoramos en agradecimiento. Por otro lado, permitimos que el Espíritu Santo tome de la palabra escrita y la traiga a nosotros como una enseñanza, como una instrucción y como una guía. La palabra misma dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que en el camino cristiano la palabra de Dios es nuestra hoja de ruta, es lo que nos guía. Yo quiero compartir con ustedes algo hoy en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en versículos que van desde el capítulo 3 al capítulo 4, porque hay allí, y toda la carta de Hebreos es muy interesante en cuanto a leerla y la explicación tan detallada que tiene de distintas cosas. En este caso vamos a tomar algo que llama aquí en la palabra el reposo de Dios, entrar en el reposo. Y bueno, vamos a ir leyendo para ir desarrollando el tema. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, allí hay un pasaje que dice así: por lo cual, o sea que ya viene hablando de un tema, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está citando un momento de la historia de los hebreos en el desierto a partir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Dice el versículo 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra reposo, si la sacamos del contexto bíblico, tiene un significado e implica descanso. En verdad, tiene cierta connotación parecida al descanso en cuanto a lo que es el significado bíblico. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Génesis capítulo 2, versículo 3, allí dice que Dios descansó de sus obras. Y lo leo, dice: y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces, cuando observamos la creación de Dios y observamos este día de reposo, no significa que nada pasó en ese día, porque aún dice que ese día Dios también lo estaba bendiciendo. Pero la creación, que ya estaba creada, ya estaba en marcha, continúa su obra. Entonces, el reposo es ver cómo todo lo que Dios ha hecho sigue funcionando, sigue teniendo el poder de su obra, sigue teniendo el poder de su palabra. Ese es el significado también para nosotros. El entrar en el reposo que Dios quiere darnos, y por eso esta palabra yo quise titularla el reposo de Dios para su pueblo. Ese reposo de Dios, ese que no es el descanso de Dios, ese reposo es la observación de una obra ya hecha, pero funcionando y teniendo efectivo el poder. Recuerden que cuando el Señor crea al hombre, lo empodera, le da autoridad, le da provisión. Esas cosas no dejan de estar, no dejan de funcionar durante
este día de reposo. Todo eso está funcionando. La bendición está sobre el hombre, la bendición está sobre la creación. La mirada de Dios que dice, y vio Dios que todo era bueno, sigue estando sobre la creación. Todo está funcionando, todo está vivo, todo está funcionando, y entonces no es, la creación, la obra de Dios no está descansando, sino que Dios está dejando que todo lo que Él hizo siga funcionando, esté funcionando. Y eso es un poco lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Entrar en el reposo de Dios implica entrar en ese observar que la obra que Dios ya hizo está funcionando sobre nosotros. Por ejemplo, la obra de salvación efectuada por el Señor en la cruz del Calvario, en el momento que el Señor entrega su espíritu, hay una frase allí que dice, consumado es. Entonces, la obra de salvación está hecha, pero el efecto de la obra sigue funcionando. No reposó Dios de la obra de salvación, sino que la obra de salvación está culminada, pero la obra de salvación aún hoy día, cuando nosotros apelamos a esa obra en la cruz del Calvario, cuando nosotros ponemos sobre esa cruz nuestros pecados, viene a nosotros la obra de salvación y el pecado es quitado por la sangre de Jesús y la salvación nos es adicionada, dice la palabra de Dios, allí nacemos de nuevo. Lo cual quiere decir que el Señor dijo, la obra está terminada, consumado es, pero la acción de esa obra siguió. Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos, por eso dice aquí que aquel pueblo no entró en su reposo. O sea, la palabra le fue enviada al pueblo de Dios, la palabra le fue dada, esta es la tierra que quiero darles, esta es la tierra que les pertenece, porque se la había dado a sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Pero ellos dudaron en poder conquistar la tierra cuando la obra de adquisición, la obra de haberle otorgado esa tierra y esa bendición ya estaba hecha. Entonces, cuando no creen que esa obra ya estaba hecha, no entran en el reposo y no era inactividad, era actuar de acuerdo a la obra que ya estaba hecha. Quiero ver si usted puede entender en esto que quiero transmitirles, que puedo ver en este pasaje de la palabra, capítulos 3, 4 y todo el libro de Hebreos, aconsejo leerlo, pero este pasaje habla muy en especial de esto. Dice, si escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón para poder entrar en su reposo. Y esta mención de si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, aparece más de una vez en los capítulos 3 y 4 de Hebreos. Entonces, vamos a leer un poquito más adelante. En el 4:1 al 3, dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, o sea, la promesa, la palabra está permanente, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios ya lo hizo, ya lo creó, ya lo otorgó, ya consumado es. Entonces, esa es la buena nueva, esa es la buena noticia, eso es el Evangelio. Aquí cuando dice se nos anunció la buena nueva, se nos anunció la buena noticia, el Evangelio. Dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira no entrar en mi reposo. Así que el creer, o sea, el oír la palabra debe ir acompañado de la fe que la cree y cree que está hecho, cree que está otorgado. Y aquí dice que Dios se enojó, dice Dios, en mi ira dije no entrar en mi reposo. Y Hebreos capítulos 3 y 4 nos está diciendo permanentemente de que entremos en su reposo. O sea, Dios en este tiempo y durante toda la historia ha venido hablándole al hombre, pero hoy tenemos la posibilidad de escucharlo, de leerlo, y tiene que estar adicionado a eso nuestra fe. O sea, el escucharlo
dice aquí, debe ir acompañado de fe. La buena noticia es que Dios ya lo ha hecho todo. Y a nosotros nos cuesta estar quietos, estar en ese reposo y confiar en que ya todo está hecho. Por ejemplo, en la famosa regla de oro del capítulo 7, versículo 7 de Mateo, donde dice, y es fácil de memorizar porque es 7, ¿verdad? El número perfecto, la perfección de Dios. Y dice, pedid y os dará, llamáis y os abrirá, buscáis y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa regla en cuanto a la oración y la confianza es eso, es el reposo en que yo estoy orando y Dios está escuchando y Dios va a otorgar la petición. Yo estoy llamando, yo estoy buscando, pero esa acción no es reposo, es una acción. Debemos accionar con fe de acuerdo a la palabra, y eso es entrar en el reposo. El reposo es decir, yo creo que todo está hecho, solo tengo que pedirlo, solo tengo que accionar. Y también en esa bendición, antes del día de reposo primero en la creación, hay un otorgamiento al hombre de autoridad, sojuzgar la tierra. Todo lo que se movía, todo lo que estaba sobre la tierra era regenteado, estaba bajo la autoridad del hombre. Dios lo hizo así, y entrar en el reposo era ejercer esa autoridad y no salir de él. ¿Cómo se sale del reposo? Aquí dice que se sale por incredulidad y se sale también por desobediencia. ¿Cómo el hombre sale del reposo de la autoridad que Dios le dio? Cuando desobedece. En el momento de la desobediencia ya deja de estar en el reposo y en la tranquilidad de la autoridad que Dios le dio, pierde la autoridad. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Por eso aquí dice que la palabra permanece a través del Evangelio. El entrar en el reposo como a los antiguos. Ellos tenían que entrar en una tierra que tenían que conquistar mediante la guerra. Nosotros tenemos que entrar en un lugar espiritual desde el cual creemos que la obra está hecha, que Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos, que Dios ya nos ha dado la autoridad contra todo aquello que quiera venir sobre nosotros, que Dios ya ha dado todas las cosas, ha dado la provisión, ha dado la autoridad. Entonces nosotros, ¿cómo entramos en el reposo? Entramos creyendo que Él proveerá, porque es su palabra, es su promesa, y también ejerciendo la autoridad. ¿Cómo funciona también el salir del reposo? El temor. El temor también nos hace salir del reposo, porque cuando tememos no estamos confiando, no estamos en el reposo de Dios. Y entonces la Biblia dice que una de las formas de estar en el reposo también es recibiendo y estando tranquilos y en la paz de que Dios nos dio de su amor. Por eso dice la palabra, el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando estamos en temor no estamos en reposo, estamos inquietos, estamos ansiosos, estamos a veces hasta desconformes, a veces nos parece que no sabemos o que no podemos apropiarnos de ese reposo. El reposo es ese estado de la obra está hecha, estoy en provisión de parte de Dios, estoy en autoridad de parte de Dios y tengo todo lo que necesito. Entonces, cuando hay enfermedad, la forma de entrar en el reposo de Dios es creer que Él proveyó para sanarme. Cuando hay necesidad, entrar en el reposo significa estar seguros y tranquilos. Él va a proveer. Entonces, Dios aquí nos expresa más de una vez que Él se enoja cuando no entramos en su reposo. Él nos quiere allí. ¿Sí? El Salmo 91, por ejemplo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una forma, una idea de la protección que Dios quiere ejercer sobre nosotros y cómo Dios quiere que entremos bajo su reposo, bajo su cuidado, bajo sus alas. Y entonces, ¿cuál es la actividad para alcanzar ese reposo? La actividad es justamente rechazar todo lo que nos quiere sacar de ese reposo. Si nosotros nos quedamos inactivos, no ejerciendo autoridad, no teniendo fe al escuchar la palabra,
entonces en verdad no estamos inactivos. Lo que está pasando es que salimos del reposo. No tomemos literalmente la palabra reposo como el descanso, sino que tomemos la autoridad reposo en fe. Es igual que la fe. Yo reposo en Dios cuando tengo fe en su palabra y le doy a Dios la oportunidad de proveer todas las cosas. Bien, leamos allí también en el capítulo 4, desde el verso 8 en adelante hasta el 11, dice así: porque si Josué, y aquí está hablando cuando entraron a la tierra prometida, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, el entrar a la tierra prometida no era solamente eso, entrar en el reposo de Dios, sino que era entrar en la tierra prometida sabiendo que ya estaba conquistada porque Dios les había dado la autoridad de tomarla, y luego de estar allí también creer que Dios les iba a dar la fortaleza, la autoridad para mantener la conquista, cosa que no sucedió. Entonces dice el 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Reposar de nuestras obras es cuando dejamos de querer nosotros con nuestro afán, sabiduría, con nuestra propia justicia, creer que podemos alcanzarlo, que podemos hacerlo, que tenemos suficiente fuerza. Entonces no estamos en el reposo de Dios. ¿Cuándo estamos en el reposo de Dios? Cuando hacemos las cosas conforme a su palabra y a su promesa. El reposo significa yo descanso de mi obra humana, descanso en la obra que no se detuvo, que sigue vigente, de Dios. Entonces dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjense que aquí está ese concepto que vengo diciendo. La desobediencia ¿a qué? A la palabra es salir del reposo de Dios. Entonces, utilicemos lo que Dios ya creó, lo que Dios ya hizo para nosotros, y es el darnos autoridad para defender lo que Él ya nos otorgó y creer que esa autoridad está por sobre toda otra. La Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El problema nuestro a veces es que dejamos que la aflicción cubra la fe, la aflicción cubra la palabra, entonces viene la desesperación, el querer hacer, el querer decidir, no teniendo en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Entonces esto nos hace salir de su protección y no estamos en el reposo. Dios quiere que entremos ahí, por eso insiste tanto aquí, ¿verdad? Y por último, un pasaje que siempre lo usamos para orar, pero fíjense cómo es entrar en el reposo de Dios. Dice, por tanto, teniendo 4:14, es el que comienzo a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, no faltó en el Señor, en su corazón, en su vida, la obediencia y el permanecer en el reposo y en la autoridad del Padre. Y dice el versículo 16, y es aquí donde entramos, es aquí donde nos acercamos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo esto para lo cual nos acercamos al trono está provisto la gracia, la misericordia y en la oportunidad adecuada, ¿sí? Nosotros debemos quitar de nuestro concepto de reposo el que ya no tenemos que hacer más nada, el que ya todo va a funcionar tranquilamente, y vamos a tener que adoptar
esta posición, ¿verdad? El que debemos permanentemente ejercer, el acercarnos a Dios, entrar en su reposo, buscar la gracia, creer que su socorro será oportuno, y ejercer la autoridad que Él nos dio contra todas aquellas cosas que vienen a minar esa comunión con Dios y ese reposo en el cual Dios quiere que entremos. Entonces, redondeando todo esto, yo escribí algo aquí que quiero compartirles. El reposo está en el trono de la gracia. Es ahí donde tenemos que acercarnos. Por eso me gusta insistir mucho en esto. La oración, el tiempo de oración. Jesús dijo que en ese secreto con Dios, Él nos recompensaría en público. Dios mostrará que estuvimos en su reposo. Dios mostrará que estuvimos allí, que estamos en su reposo, cuando saliendo de allí podemos decir como Pablo. Por ejemplo, Pablo decía: yo vine a ustedes no solo con palabras, sino con el poder de Dios. El poder de Dios está a disposición de sus hijos a través del Evangelio escuchado con fe y ejercido con fe para que el enemigo sea vencido. ¿Sí? Entonces, yo cerraría diciéndoles esto o aconsejando esto: el buscar entrar ante el trono de la gracia, porque allí es donde entramos en el reposo de Dios. Es donde conocemos su voluntad, vivimos en ella, pensamos en ella, hablamos también en ella, y entonces el poder de Dios se manifiesta. No necesita Dios poner en marcha nada para darnos una vida victoriosa. Dios no necesita poner en marcha nada porque la palabra es clara. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Jesús, cuando viene el pecado, como que rompe esa autoridad, esa provisión y todo lo que Dios hizo. ¿Qué viene a hacer Jesús? A restaurar a la posición original al hombre que confía en Dios. Por eso hoy el Evangelio es: Jesús vino a quitar todo aquello que nos sacó del reposo en Dios. Ahora, debemos pelear para volver. Si nosotros encontramos que no estamos viviendo en ese reposo, que no estamos viviendo en esa paz, que no estamos viviendo en esa confianza, debemos pelear porque algo nos sacó de allí, ¿sí? Sea el pecado, sea el temor, sea la necesidad, lo que fuera que nos sacó de esa paz, de ese reposo que Dios nos da, debemos vencerlo. Y la Biblia es clara al decir que Cristo venció principados, potestades en la cruz del Calvario, los despojó del acta que nos era contraria, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ese lugar es el lugar del reposo, el reconocimiento de la victoria de Jesús y actuar, no descansar, sino actuar conforme a la palabra de Dios. Quiera Dios, hermanos, que hayamos escuchado esta palabra con fe, porque lo leímos recién. Cuando escuchamos la palabra del Evangelio, estas buenas noticias que Dios nos da deben ir acompañadas de fe, para que esa obra poderosa que Dios hizo tenga efecto sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra salud y sobre nuestra economía también. Dios conoce todas las cosas, pero por algo Jesús insistió en esto también. Y Él dijo: primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque al entrar en el reino de Dios, entramos en el reposo de Dios, ¿sí? Entonces, aconsejo leer capítulo 3 y 4, aunque, como les decía hoy, toda la carta de Hebreos es una enseñanza muy, muy buena, muy profunda. Pero capítulos 3 y 4, donde insistiendo en la lectura, muchas veces se nos va aclarando este panorama que Dios nos quiere enseñar. Y cierro con este versículo que leí último: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense que habla de alcanzar algo que ya está, gracia, y alcanzar algo que ya tenemos.
misericordia y alcanzar algo que ya está también de parte de Dios, el socorro de Dios, ¿sí? Así que quiero que oremos, ¿sí? Si está escuchando esta palabra por primera vez, o si nunca le entregó su corazón al Señor, o si le gustaría entrar en este reposo de confiar en Dios y que la obra que Dios ya hizo actúe a nuestro favor, vamos a hacer esa primera oración. Si usted entiende que ha salido del reposo de Dios, que la inquietud, que el temor, que la desesperación ha tomado cuenta, vamos a orar, ¿sí? Vamos a decirle al Señor que queremos escuchar su palabra con fe, para así entrar en el reposo de Dios y para que la obra que Dios ya hizo siga trabajando a nuestro favor. El poder que Dios ya desarrolló siga trabajando a nuestro favor, ¿sí? Así que oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, entregamos en esta hora nuestra vida, nuestro corazón, nuestras mentes. Amado Padre, hay en nosotros cosas que no podemos controlar y comienzan a cubrirnos de manera tal que salimos del reposo que tú has preparado para tus hijos. Por eso hoy nuevamente nos colocamos bajo tu amparo, bajo tu mano poderosa. Recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Nos arrepentimos de todo pecado, nos arrepentimos también de la desobediencia, de haber salido del reposo y de haber actuado conforme a nuestro propio criterio. Hoy, Señor, retomamos una vida dependiente de ti y entramos en tu reposo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es tan sencillo que a veces nos parece que no puede ser tan sencillo, pero esa oración, si la hacemos de corazón, el Señor toma nuestras palabras, nuestra decisión de estar dependientes de Él, y seguramente ese poder que Dios no tiene que volver a desarrollarlo para que se derrame sobre nuestras vidas, sino que Él ya lo ha hecho. Consumado es la palabra del Señor desde la cruz antes de su muerte. Vamos ahora a orar ejerciendo la autoridad que nos da el Evangelio. Vamos ahora a orar juntos para que también aquellos que ya estamos en Él, estamos en su voluntad, en su reposo, en la obediencia, podamos experimentar que ese poder se manifiesta de manera más poderosa, dándonos victoria y retomando, si hemos perdido, esa paz en que todo está hecho y que Dios tiene todo aquello que necesitamos para dárnoslo según su promesa en abundancia. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús ahora. Amado Padre, te pido por tu pueblo, por tus hijos, por todos aquellos ahora, Señor, que nos unimos en oración para que el poder del Espíritu Santo se derrame de manera tal que todo lo que el enemigo ponga en nuestro camino para quitarnos la paz, para sacarnos del reposo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, lo declaramos vencido y derrotado por la sangre preciosa de Jesús. Amado Padre, nos acercamos a tu trono de gracia. Te damos gloria, te damos honra, te adoramos y esperamos alcanzar de ti el oportuno socorro. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, de creerla y con fe ejercerla. Dios mío, gracias porque tú has creado para nosotros todas las cosas. Espíritu Santo, enséñanos a disfrutar del poder, del amor y de la victoria de Dios sobre todo aquello que nos quiera apartar de Él. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos y poderosamente obra, sanando, Señor, toda enfermedad, rompiendo ataduras y ligaduras. En el nombre de Jesús, tu palabra nos dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Atamos ahora toda intención contraria a tu pueblo, contraria a tu palabra y contraria a tu voluntad, en el nombre de Cristo. Y desatamos ataduras, ligaduras que quieren impedir que alcancemos la victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Pido que el reposo de Dios venga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Queridos, gracias por su atención. Repasemos capítulo 3, 4 de Hebreos. Ejerzamos la autoridad que Dios nos dio. Entremos en el reposo del Señor, actuando, sí, moviéndonos, sí, conforme a su voluntad, y veremos la mano de Dios obrando milagros en nuestras vidas. Queridos, que Dios les bendiga mucho.